Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado». Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Barjesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimás, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: «Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo». Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a la sobremesa en Hechos. Hoy tenemos el capítulo 3, un capítulo bien bonito, solo vamos a ver una parte del capítulo y me acompaña esta noche mi querido Eliseo Martínez. ¿Cómo estás, amigo? Bien, gracias a Dios. Buenas noches, Alex. Buenas noches, familia. ¿Qué tal? Menos calor. Menos calor, sí, se agradece. Estábamos platicando hace ratito que nos ha costado trabajo conciliar el sueño. Le decía que hace 2 noches me tocaron, no sé por qué estoy contando esto, pero quiero quejarme. Pero me tocaron estos zancudos, de esos que oyes como afuera, así se oye como todo el tiempo. Entonces me sentí como en el episodio de La Pantera Rosa. ¿Sí lo vieron? Cuando se pelea con el zancudo. Así me sentí. Pero bueno, gracias a Dios, bajó, refrescó un poquitito. Sí. Gracias a Dios. ¿Qué onda? ¿Cómo ves este capítulo? Es un capítulo muy misionero, digámoslo así. ¿Qué piensas? ¿Qué te hizo pensar, sentir simplemente el leerlo, el reflexionar al respecto? Así en general, ¿nos puedes dar como un pequeño panorama de qué te pareció, qué te agradó? Sí, pues justo esta vez, como que fue interesante regresar como a esta parte que es el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, pero pues también de cierta manera de la iglesia, ¿no? Empieza como esta, digámoslo así, como etapa de la iglesia misional y como que en un sentido, bueno, aquí en mi Biblia tiene el título, ¿no? Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Es como que en un sentido también ya teniendo un poquito de información, de saber qué es lo que pasa y cómo realmente esto es lo que, como decías hace rato en la bienvenida, ¿no? De cierta manera, pues ha llegado hasta nosotros muchos años después, muchos kilómetros de distancia y ha llegado hasta nosotros. Es como que en un sentido ya sabes un poquito qué es lo que el Señor va a hacer en medio de todo esto, ¿no? Pero esta vez que lo leía, o sea, pensaba en eso, ¿no? Como realmente en este momento es la primera vez que sucede y como de cierta manera, es decir, ellos no sabían que ese iba a ser su primer viaje misionero, ¿no? Ellos simplemente estaban sirviendo al Señor, ministrando al Señor, después con su familia, ¿no? Llevan un año ahí, llevan un buen tiempo
instalados y eso, haciendo comunidad y predicando al Señor, adorando al Señor ahí en familia en Antioquía. Y de repente el Espíritu Santo les dice, no, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que yo les he llamado. Sí, como que yo de cierta manera ya sé que es a lo que lo va a llamar, pero ellos, pues, en un sentido, siento que esa primera vez fue como de, ok, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, pero sí debió haber sido como, pues eso, como de, órale. O sea, como que hoy en día nosotros decimos como de, tengo un llamado a las misiones, o quisiera ser misionero, y ya esa palabra ya tiene como mucho significado, pero en ese momento... Digo, tampoco creo que era así como súper ajeno a lo que el Señor ya estaba haciendo, pero sí en un sentido es como la primera vez que sucede y pensaba eso, ¿no? Como eso me sorprendía esta vez, como el Señor... Es decir, como que parece muy natural que ellos responden en obediencia, pero realmente el Señor puso eso en sus corazones, ¿no? De responder honrando a su Señor, con disposición de obedecer y de ir a donde Él los llevara. Me encanta escuchar lo que dices, porque tienes razón. Detrás de la palabra misionero, misiones, llamado, evidentemente 2000 años después tenemos muchísimas categorías para hablar al respecto de las misiones, ¿no? En este momento todavía no hay un departamento de misiones o no hay libros sobre misiones, ¿no? Como tenemos el día de hoy. Y es emocionante ver este primer equipo misionero. Pensaba en que son esos momentos dentro del relato de Hechos, como momentos muy especiales en la narrativa, ¿no? Pienso, sí, no si lo comparamos, porque no tiene comparación con una novela o película, pero pensando en el sentido de entender cómo las narrativas tienen como estos momentos importantes donde el autor te deja ver esto es importante, ¿no? Como que se detienen a mostrarte algo. Pienso en la saga de Star Wars, y bueno, perdónenme si saco Star Wars, es que es con lo que crecí, pero son estos momentos en la narrativa importantes, ¿no? Cuando Obi-Wan le habla a Luke acerca de su papá como un Jedi, o lo entrena, o va a Dagobah con Yoda. Son estos momentos especiales donde la narrativa a partir de ahí tiene cambios. Y este es uno de esos momentos en Hechos donde el enfoque va a estar en Pablo, en Bernabé. Comienza este primer viaje misionero y ya no oímos tanto de Jerusalén. En realidad, a partir del capítulo 13 vamos a ver a Pablo y Bernabé ir al mundo completamente gentil. Hasta este momento han estado en contacto con la comunidad dentro de Palestina. De pronto llegan a Antioquía, que es un lugar pues, extranjero, y ahora van a terreno desconocido, a un mundo donde no hay noción del Dios de Israel, ¿no? Excepto en las sinagogas judías, pero todo es el mundo romano, pagano, su visión. Entonces es muy, muy interesante. Oye, pero ¿qué onda? Platiquemos un poquito de cómo se menciona aquí como al crew, ¿no? De esta iglesia, que es esta iglesia internacional y multiétnica, y hay algunos que aparecen aquí. Dice el verso 1 que había en la iglesia en Antioquía, esta primera iglesia internacional, dice que estaba profetas y maestros y había estos hombres. Bernabé. ¿Quién es este Bernabé? Aparece en los primeros capítulos, ¿no? De Hechos, un levita. Ese creo que es su apodo, ¿no? Más bien, Bernabé. Exacto. Es quien vende muchas propiedades y los da a la iglesia. O sea, eso viene antes de lo de Ananías y Zafira, ¿no? Ok, sí. Pero, ¿qué más? Pues justo cuando llega a Jerusalén esta noticia de que en Antioquía han estado recibiendo el Evangelio, mandan a Bernabé, ¿no? Para allá, a Antioquía, y llega y se goza de ver la gracia del Señor, ¿no? Y ¿qué más sabemos de Bernabé? Justo eso, es este hombre que le apodan así, Bernabé, que significa, recuérdame, consuelo. Me parece que ese es el significado, como alrededor de la idea de consolar o consuelo. Hijo de consolación. Hijo de consolación significa Bernabé. Y es eso, este es el mismo que se va a convertir en el compañero de Pablo, ¿no? Este Bernabé. Es el mismo que agarró a Pablo y se lo trajo a Antioquía, ¿no? Y han estado un año ahí.
Luego dice Simón, el que se llamaba Níger, que aquí no lo traducen como tal la palabra Níger, pero literalmente significa al que llamaban negro. Que bueno, yo entiendo el día de hoy la connotación y las sensibilidades que se puede haber alrededor de esto, pero era su apodo y probablemente es un hombre habitante del norte de África, ¿no? Algunos lo asocian con Simón de Cirene. Quizás podría ser que sea este Simón que le piden los soldados que cargue por un momento la cruz del Señor, y que más adelante hay otra mención de Simón y sus hijos. Quizás es este Simón, no lo sabemos, pero bueno, es Simón, un hermano que está aquí de África. Luego también está Lucio de Cirene, ¿no? Otro. Manaén, y este es muy interesante. ¿Qué sabemos de este Manaén, mi querido Eliseo? Aquí dice el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Es Herodes Antipas, ¿no? Creo. Exacto, exacto. ¿Qué onda con este crew, no? O sea, uno que se crió entre, pues, sí, la alta sociedad, un africano, ¿no? Este judío, pero chipriota, y Pablo. Es inesperado, ¿no? Este conjunto de hermanos, pero están ahí orando y alabando al Señor. Dice Ibert, y no sé, creo que tiene algo muy interesante de este Manaén, ¿no? Que sería de esas personas que tú los ves a lo lejos, que son famosos o están en un lugar inalcanzable y que pensarías, no, esos nunca los va a alcanzar el Señor, ¿no? Y dice Ibert en la prédica de Hechos 13 que Manaén le hace pensar en el pastor Fermín como una figura importante que a lo mejor no pensaría si da un giro su vida completamente, y ahora lo tienes como pastor sirviendo de ser, pues por lo menos en la música mexicana, un parteaguas en el hip hop mexicano, y de pronto lo tienes aquí como pastor en la iglesia sirviendo. Entonces Manaén es así, ¿no? De esas personas que quizás pensarías es inalcanzable, está en ese círculo, no vendría nunca a una iglesia, y de pronto lo encuentras como misionero, sirviendo, como un servidor. ¿Qué piensas de los Manaéns en este mundo? ¿O Manaénes? Es pues. Manaénes. Está muy padre eso, ¿no? Porque sí, justo Pablo nos anima, ¿no? En una de las cartas a estar orando por las personas en eminencia, ¿no? Y sí, de cierta manera, personas que, pues que eso nosotros los conocemos de la tele, de películas, tal vez, ¿no? Pero sí me ha tocado, digo, de esos como que ya te metes un poquito más ahí a buscar acerca de la historia de tal persona o algo así, y que en serio, o sea, digo, después de unas 15 minutos estar ahí stalkeando acerca de esa persona, es como de, wow, estaría bien chido que el Señor lo alcanzara, y pues el Señor lo puede hacer, ¿no? Aquí está Manaén, está nuestro pastor y varias personas que justo, ¿no? Pareciera pues eso, que solo las conocemos del otro lado de la pantalla, pero que el Señor las alcanza, así como a nosotros, ¿no? De lo vil y lo menospreciado en oscuridad, en tinieblas, y nos llama ahora a anunciar sus virtudes, su luz. Está bien padre. Y creo que nos anima a eso, ¿no? A continuar orando por esas personas que quizá pues ni siquiera consideramos que un día pudieran estar así sentadas entre nosotros o tomando un cafecito o algo así. Está muy, muy bello pensar en eso. Porque, corrígeme, ¿qué piensas de esto? Creo que estos primeros versos nos están dando una imagen de lo que es la iglesia. O sea, este grupo de personas están reunidas aquí solo por la gracia. O sea, probablemente no estarían juntas en otras circunstancias. Y aunque vienen de diferentes trasfondos, ¿no? Uno criado con este hombre Herodes y pues todo ese ambiente corrupto, perverso, gobierno, tienes diferentes trasfondos, pero creo que los unen dos cosas. A ver si estás de acuerdo conmigo en esto. Los une una, que todos vienen de un pasado roto, de pecado, de una necesidad de la gracia de Dios, y lo segundo que los une es precisamente Jesús,
¿no? Aunque vienen de diferentes trasfondos, en la iglesia vemos esta preciosa unidad donde todos estamos teniendo una participación del mismo Dios, de la misma gracia, del mismo amor. Todos venimos de diferentes circunstancias, de diferentes, digamos, diferentes situaciones económicas, diferentes familias, diferentes trasfondos, diferentes situaciones en nuestra vida personal, pero todos aquí necesitados de la gracia de Dios y todos reunidos por causa de Jesús, ¿no? Entonces, qué bonito es la iglesia. Increíble. Fuera de Jesús no podríamos tener algo así, ¿estás de Sí, no. acuerdo? ¿Qué piensas de eso, amigo? Eso, y la verdad está muy bello como recordar eso, darle gracias al Señor por eso. Sí, por habernos alcanzado ahí en nuestra situación y en nuestro, pues sí, en nuestra situación y contexto particular, pero que ahora también nos ha hecho parte de su familia, ¿no? Todos los redimidos en Cristo, y está muy padre poder ser parte de eso por pura gracia. Y dice que están ahí reunidos y están haciendo algo. En el verso 2 dice que ministran al Señor, dice que están ayunando y que entonces simplemente pues están haciendo iglesia, pues, ¿no? Simplemente están sirviendo, adorando, congregándose, estudiando juntos la Biblia. Bernabé y Pablo llevan un año ahí discipulando a los creyentes. Y dice que de ahí el Señor les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Dice que ayunaron, oraron, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Por qué Bernabé y Saulo? ¿Qué piensas? ¿Había algo en ellos? O que chi. Exacto. No sé. Eso. ¿Por qué Bernabé y Pablo? Es pues poquechí, sí, esa es la respuesta. La verdad es que, bueno, en griego, de hecho, aquí llamado es la palabra poquechí. No, no es cierto. ¿Te imaginas? Igual y sí. Pero es eso, simplemente el Señor, no había algo especial en Bernabé y Saulo, es decir, no era por sus credenciales, aunque sin duda el trasfondo de Pablo y de Bernabé era ideal para esta tarea, pero simplemente fue la gracia de Dios, la obra de Dios. Dios quiso, decidió usar a estos dos hombres para este llamado, ¿no? Entonces, qué bonito de estar juntos adorando, sirviendo al Señor. El Señor de ahí es donde toma personas como instrumentos para usarle en las misiones. Y como que es una perspectiva muy diferente, no sé qué piensas de esto, pero muy diferente a veces a lo que pensamos acerca de un llamado, ¿no? A servir a Dios. Como que siempre pensamos que tiene que ser algo extraordinariamente sobrenatural, ¿no? Y bueno, evidentemente que el Espíritu hable es sobrenatural, pero no necesariamente es que se los dijo audiblemente, aunque pudo haber sido así. Pero como que el día de hoy somos muy complicados para esto del llamado, pero a veces también las agencias, y sin hacerlas menos y sin pretender que no sean importantes en su labor el día de hoy, como que se rompe este lazo natural, orgánico de misioneros que brotan simplemente de la iglesia y son enviados. ¿Qué piensas de esto, querido Eliseo? Sí, justo, pues a partir de este capítulo vamos a ver como varias maneras, ¿no? En las que, bueno, no varias maneras, diferentes como aspectos, creo, en los que a veces Lucas hace como énfasis relacionados con la obra misional, con la vida misional, ¿no? Y en esta porción que vemos el día de hoy, o sea, es muy claro, digo, está presente en todo el libro de Hechos, pero es muy claro que es el Espíritu Santo, ¿no? Quien los llama, y como que siento que de cierta manera Lucas lo está haciendo como de aquí partimos, ¿no? La obra es del Señor, ¿no? Él llama a los que Él quiere, a los lugares a los que Él quiere, como decíamos hace rato, solamente porque sí. Pero sí, del otro lado vemos a Bernabé y Saulo simplemente siendo parte de la familia, siendo iglesia, sirviendo a sus hermanos. En el capítulo 11, o sea, como que en el 12 fue ahí un pequeño paréntesis, ¿no? De lo que está sucediendo en Antioquía.
pero veía ahí un comentarista que decía, o sea, esto describe un avivamiento, o sea, llevan un año reuniéndose, sirviéndose unos a otros, adorando al Señor. Bueno, ahí como que sugería, ¿no?, el hecho de que Bernabé fuera de la tribu de Leví y así, o sea, probablemente que sus reuniones, sus ágapes eran muy enriquecidos con toda esta, pues como multiculturalidad y todo eso. Eran unas reuniones así increíbles. Llevan un año haciendo eso y así de manera, un día el Señor dice eso, ¿no? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Entonces está muy bello eso, ¿no? Realmente ver cómo es la obra del Señor y Él ha decidido soberanamente, podría hacerlo con piedras, pero ha decidido hacerlo a través de su iglesia, a través de su familia, y pues como que es muy natural verlo así, ¿no? De hecho pareciera que toda la iglesia de Antioquía simplemente dice, pues va, ¿no? Y les imponen las manos y los despiden, ¿no? Quizá es algo extraño para ellos, como que se van a ir, ¿no? Dos, o sea, casi la mitad del equipo de liderazgo, como que se van a ir a otro lado, no entiendo. ¿Nos tenemos que ir con ellos o no? ¿No? Están así como de... Y no, más bien es el Espíritu Santo en medio de ellos y eso, a través de su iglesia, de su cuerpo, de su familia, el Señor, pues eso, llama a sus siervos, a sus ministros para la obra del Señor. Está increíble. Creo que este capítulo nos da esta imagen de, ok, ¿qué es la iglesia? La familia de Dios compuesta de personas redimidas de todos lados, ¿no? De todo tipo. Y creo que es importante siempre mantener esa multiculturalidad, como decías, ¿no? Simplemente Dios quiere salvar gente y que sea parte de su familia. Tiene que estar, la iglesia tiene que ser ese lugar que sus puertas están abiertas para que las personas puedan conocer del Señor, sean del lugar de donde vengan, de la cultura de la que vengan, de la situación económica que vengan, no importa, ¿no? Todo eso queda a un lado porque en Cristo somos uno. Pero también vemos a la iglesia como una misión de Dios, ¿no? Dios está en una misión de rescatar al mundo. La iglesia es parte de su misión y Dios está determinando enviar a un equipo para seguir como parte de la misión. Entonces, Bernabé y Saulo no están poniéndose ellos solitos, ni se están enviando solitos, se están sumando a la misión de Dios. Pero, ¿cómo ves esto? Por lo menos aquí vemos estas tres cositas. Una, es el Señor el que llama, ¿no? Dos, la iglesia y el liderazgo lo reconocen y simplemente Bernabé y Saulo obedecen al Señor, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un ejemplo. ¿Quiero servir al Señor? Bueno, pues necesito pertenecer a una iglesia y necesito discipularme y conocer del Señor, ¿no? Y si Dios ha puesto dones y un llamado, pues la iglesia tiene que reconocerlo, porque es la manera en la que vemos en la Biblia que Dios llama. Sí, no sé si te ha tocado gente que dice, siento que el Espíritu me está llamando. ¿Ok? Bueno, el Espíritu, si te está llamando, lo va a comunicar a la iglesia y la iglesia va a reconocer ese llamado, ¿no? Entonces no hay llaneros solitarios, ¿no? Uh-huh. Por mucho que a veces románticamente lo veamos, ¿no? Es que Dios me reveló. Ok, estás congregando en un lugar, tienes una iglesia, estás sujeto a un liderazgo. Bueno, Pablo y Bernabé van a estar sujetos a este liderazgo. ¿Tú observas algo más acerca de este tema de las misiones y Pablo y Bernabé llamados junto con la iglesia, reconociendo a la iglesia este llamado? Sí, bueno, solo una cosita que realmente, sí, creo que es muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, muy básica, por así decirlo, pero que confortó mi corazón, ¿no? Que vienen los nombres de estas personas y en un sentido, pues ves que la identidad no está en lo que pudieras hacer o en la función que pudieras desempeñar, ¿no? O sea, como que son Bernabé y Saulo, de algunos vienen hasta sus apodos, ¿no? O sea, como que se me hizo muy bello ver que no es que soy Dios y tengo este propósito increíble de llenar la tierra de mi gloria
y, a ver, necesito 10 personas, o sea, como quien se apunta, ¿no? Sino conoce a los que Él llama, ya los ha redimido. No sé, se me hizo como, digo, como que fue muy sencillo, pero como que dije, wow, son los primeros misioneros y conocemos sus nombres, ¿no? No se les conoce, incluso no piensas en Pablo como el primer misionero, ¿no? O sea, piensas en Pablo, ¿no? O sea, es una persona y se me hizo como solo bello Totalmente, ver eso. totalmente. Porque al final eso es lo que Dios usa, personas. Ese es su instrumento principal, su método principal para alcanzar al mundo es su familia, su iglesia. Y funcionando así, congregándose, discipulándose, abriendo la Biblia, orando. Lo que estamos haciendo ahorita, simplemente juntos, adorando al Señor. Y tanto Pablo y Bernabé están en parte de la misión, como quienes se quedan son parte de la misión. Y de hecho Pablo y Bernabé constantemente van a regresar a Antioquía para dar cuentas y eran, siendo el apóstol Pablo, como dices, al final estaba sujeto a Dios y lo importante era que su identidad no estaba en ser un apóstol, sino en ser este hijo de Dios, redimido, rescatado y que servía al Señor. Totalmente. Y bueno, dice el 25, perdóname, el verso 4, que van a ser enviados por el Espíritu y van a descender a Seleucia y de ahí van a navegar a Chipre. Pero antes de ver este primer viaje misionero, que pensaríamos, se van de misioneros, se van a ir súper lejos, pero en realidad se van a una islita que está ahí, luego, abajo, a Chipre, y ahorita platicamos un poquito de eso. Pero ¿por qué no vamos al dato de la sobremesa? Hoy vamos a hablar, bueno, más bien, vamos a ver este dato acerca de esta isla, Chipre. Chipre había sido ocupada por diversas culturas a lo largo de su historia. Situada en una posición estratégica para el comercio, había sido controlada por varias potencias como los asirios, los egipcios, los persas, los macedonios y finalmente los romanos. Aunque era una provincia pequeña, poseía varios santuarios religiosos bien conocidos y ocupaba un lugar destacado en el comercio del Mediterráneo oriental, especialmente en la producción y el comercio del cobre chipriota. Tras la llegada de Pablo y Bernabé, Chipre sería uno de los primeros lugares en los que un gobernante creyó en el mensaje del Evangelio. Pues ahí está, Chipre, esta isla de donde es Bernabé. Él es chipriota, es un levita de la tribu de Leví, es un judío, pero es nacido en Chipre. Y algo que me parece muy interesante a subrayar aquí es que aunque Pablo y Bernabé son misioneros, es este equipo misionero, no quiere decir que solo ellos son misioneros, ¿no? En realidad, la iglesia misma, decías hace ratito, es una misión, tiene esta actitud misional. Y por eso creo que nos equivocamos cuando hacemos estas categorías de, bueno, un misionero es dependiendo de cuántos kilómetros lejos de donde naciste vas, ¿no? O un misionero es si comes gusanos y ¿cómo es? Hakuna Matata, viscoso pero sabroso, ¿no? Como en el Rey León. Eso sí es un misionero si duerme en el piso. Esas son categorías que nosotros nos hacemos. En realidad, un misionero simplemente es un enviado. La iglesia es enviada al mundo y Pablo y Bernabé específicamente han sido enviados a ir a este mundo gentil, pero pues van a lo primero que podrían tener cerquita. Bernabé conoce el lugar y pues ahí comienzan por esto. Y creo que, no sé, tú dime si crees que estoy siendo muy cerrado en esto, pero creo que está bien empezar por lo que tienes cerca. Creo que un misionero puede empezar, de hecho, en lo más cerquita, su casa, su barrio, ¿no? Su vecindario, y claro, si el Señor lo permite, quizás más lejos, pero en realidad ahí donde estamos somos misioneros. ¿Qué piensas de eso, querido Eliseo? Sí, recordaba que en algún momento, ya estando acá en la Ciudad de México, en Semilla,
pues sí, creo que fue el Señor quien puso el deseo en mi corazón de servirle a Él, sirviendo dentro de su iglesia. Y recuerdo que en algún momento, yo llevaba un rato, unos años viniendo, pero en algún momento, pues sí tuve esa como convicción, ¿no?, en el corazón de que decía, o sea, según yo quiero servir a esta familia, pero realmente no los conozco, o sea, solamente, o sea, como que sé que somos varios y alabo al Señor junto con ellos, escucho la palabra junto con ellos y ya luego me voy saliendo corriendo acá a la estación del metro, ¿no? Entonces en ese momento el Señor creo que como que me empujaba o me jalaba a eso, ¿no? Como que conoce a los que dices que quieres servir para empezar, ¿no? Entonces en un sentido también creo, es decir, hay como grandes héroes de la fe, ¿no?, que han tenido este llamado del Espíritu a ir a tal lado donde no conocen nada ni nadie de la cultura y llegan y es el mismo Espíritu quien les hace entonces, pues eso, conocerles, meterse ahí a la cultura, amarles con el amor que el Señor tiene y predicarles el Evangelio, pero sí en un sentido, en mi caso personal, como que siento que si en algún momento tuviera la idea como de, ay, me gustaría irme a tal lado, sería como eso mismo, si ni siquiera conoces ahí a los de a los de tu colonia, o sea, ¿por qué crees que allá sí podrías como amarles y servirles? Y sí, dice bueno, yo he escuchado también al pastor Iber decir eso, ¿no? En un sentido, pues fue como muy lógico, pues ¿a dónde vamos? Pues yo conozco a varios de Chipre, o sea, pues vamos para allá y les predicamos el Evangelio. Y sí, tal vez no sabían, estaba viendo un dato de que, no recuerdo el nombre, pero que de las rutas, más bien, la distancia registrada en la Biblia de Pablo, así líneas rectas, son 21,000 kilómetros. Ese debió ser el dato de la sobremesa. Y en ese momento, o sea, como que en ese momento él no sabe que va a pasar eso, ¿no? O sea, él simplemente es como, sí, el Señor nos está llamando, vamos. Y hace todas esas. Ajá. Pero al final, o sea, de lo que está registrado, si fuera en línea recta, o sea, si no tuvieras que rodear montes ni nada de eso, serían 21,000 kilómetros los que va a recorrer en toda la Biblia. Y es como, wow. Pero sí, al principio es, pues vamos ahí a esta isla, ahí necesitan del Señor, vamos a predicarles el Evangelio. Y me encanta cómo Dios puede, o sea, en la escena anterior escuchas, el Espíritu Santo les dijo apartarme a Saulo y Bernabé, ¿no? Y aunque, digo, asumimos por leer así el pasaje que les habló audiblemente, pero no dice eso. ¿Cómo se los manifestó? No lo sabemos, pero el Espíritu se los manifestó, lo puso en sus corazones, pudo haber sido audible, pudo que no. Pero luego pareciera que es muy natural, ¿no? No es como que Dios les dijo, vayan a Chipre, hijos míos, ¿no? Sino simplemente, como dices, oye, pues ¿dónde empezamos? Pues Chipre está aquí cerquita, yo ahí tengo familia, ahí hay un lugar donde nos podemos quedar y podemos comenzar ahí, pues vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios nos puede también, puede usar circunstancias, puede usar cosas muy naturales para guiarnos? De hecho, eso vamos a ver en Hechos, que muchas cosas del camino de Pablo fueron muy planeadas, otras muy circunstanciales, otras nada planeadas, como el naufragio. Estoy seguro que Pablo no planeó estar en alta mar, ¿no? Sino parte de las situaciones que se fueron dando en su vida. Pero creo que un poco cuando sigues la voluntad de Dios es como subirte a un coche y si intentas mover el volante está muy complicado, pero si lo prendes, dices, bueno, Señor, ya, ahí está, es fácil ir siendo guiado por el Señor. A veces vas derecho, a veces te dice, no, por aquí, ¿no? Pero es más fácil ser guiado por el Señor. Bueno, pues llegan a Chipre y vamos a darnos cuenta de una estrategia muy, muy común de Pablo, que es llegar primero a la sinagoga y luego a los gentiles. Dice el 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia, de ahí navegaron a Chipre, llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Este Juan
es Juan Marcos, ¿no? Es el sobrino de Bernabé y el autor del Evangelio de Marcos, pero lo vamos a ver más adelante. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío, llamado Bar Jesús. ¡Qué historia! O sea, llegan, comienzan a predicar, tocan un terreno conocido, llegan a la sinagoga de los judíos, predican y luego se encuentran con este hombre que resulta que es judío, pero es un falso profeta, es un hechicero, se llama Hijo de Jesús, pero no es, evidentemente no es Hijo de Jesús, es su sobrenombre, perdón, su nombre, también llamado Elimás, y que es de alguna manera consejero, dice ahí el verso 7, del procónsul Sergio. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esta historia que leímos? ¿Qué piensas? Pues primero, o sea, da la impresión de que cruzan toda la isla predicando, ¿no? O sea, no se nos dice otra cosa, pero pareciera que, o sea, dice que desde que llegaron están anunciando la palabra de Dios y intencionalmente, o sea, dice el punto en el que se encuentran a este personaje, ¿no? Es después de haber atravesado todo Chipre y sí se encuentran con este falso profeta. ¿Qué pienso de esto? O sea, imagínate, te llama el Señor y tú dices, todo está increíble, y de pronto te encuentras este vato loco, ¿no? Veía que alguien ahí ponía un comentario como de, o sea, si eso me pasa a mí, o sea, yo escribo a mi agencia misionera y les digo que ya terminamos, ¿no? O sea, que solo hasta el final hubo como oposición y pues que íbamos a estar orando por ellos. No estaba en mi contrato, ¿no? A enfrentarme a hombres así, ¿no? Y tienes razón esto de atravesar la isla, porque llegan a Salamina, que es como la parte norte, si mal no recuerdo, debía haber traído un mapa para que lo proyectáramos. Pero lo pueden buscar ahí en sus Biblias si tiene mapa, y me parece que Pafos está justo del otro lado, pero es un puerto. ¿Alguna vez te ha tocado una experiencia así? O sea, no sé, que estés predicando y que se aparezca un hombre que se opone a la enseñanza. Porque lo que pasa en la escena es esto, ¿no? Que llegan, que están predicando, llegan con el procónsul, el gobernador de Chipre quiere escuchar la palabra de Dios, pero está este hombre que es un falso maestro y que se opone y que empieza a apartar de la fe al procónsul, ¿no? Está envenenando su mente, se opone a la predicación de Pablo. ¿Te ha tocado algo así? Bueno, no sé si tan dramático, pero algún tipo de oposición. ¿O has visto eso cuando alguien está predicando? Estoy intentando así como recordar una muy clara y creo que no, pero sí sé que en cada situación siempre hay algo de esto. Es decir, incluso en mi vida, ¿no? Muchas veces se me hablaba la palabra, se me predicaba el evangelio y había, pues sí, no solo distracciones, sino que estaba cegado, pues, y había engaños alrededor de mí que me impedían conocer la verdad. Pero así como una oposición tan clara, ahorita no recuerdo una. ¿Tú? Yo me acuerdo de una historia con el pastor Fermín. Antes de decirlo, ¿qué piensas de esto? Creo que nos está enseñando esta porción que no vas a territorio neutral, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando estamos sirviendo al Señor y predicando, hay una realidad espiritual maligna que también se manifiesta a través de personas, ¿no? Aunque dice el mismo Pablo que nuestra batalla no es contra personas, pero puede haber personas que se opongan a la verdad. Y me acuerdo que el pastor iba a Tepito a predicar, iba a un concierto y nos puso ahí en el WhatsApp, oren por mí, se me cerró la garganta. O sea, de la nada, sin estar enfermo, se le cerró la garganta, no podía cantar, no podía hablar. Y ya llegando justo a Tepito, a unos minutos, de pronto pudo hacerlo. Pero así, extrañísimo, de esas cosas que dices, esto no es normal, ¿no? Recuerdo también, aquí en Semilla recomendamos un libro para la materia apologética que se llama El universo de al lado. James Shire,
fue un filósofo cristiano, ya partió con el Señor, que relata haber llegado a la universidad y que antes de él había un ponente que era de la India, estaba hablando del hinduismo, había terminado su turno, pero al saber que un cristiano iba a predicar, se apoderó del púlpito y estuvo ahí 40 minutos más, sin soltar, aunque había terminado su tiempo y no soltaba el púlpito. Así que dice él que se dio cuenta esto no es normal y empezó a orar con su equipo hasta que de la nada este hombre como que se avergonzó, así como raro, se avergonzó y se bajó y se fue, ¿no? Entonces, como estos momentos reales, no siempre es así, pero hay estos momentos de oposición, ¿no? Sí. Entonces, qué extraño. Pero, amigos, Dios les bendiga. Bueno, ahí está. Salamina. Ahí está, exacto, Salamina. Ahí está. Ahí está, exacto. Entonces, pasan por toda la isla, bajan a Seleucia, que es Siria. Luego bajan a Salamina, está justo en la punta norte, digamos, o noreste, y descienden al suroeste, donde está Pafos, ¿no? Ahí justo donde está el gobernador. ¡Qué historia!, ¿no? Ahora, sinceramente, ¿qué habrías hecho tú en una situación así? Te sale un Elimás, ¿qué haces? Honestamente, así, ¿qué harías? No sé. No creo, más bien, no me imagino haciendo lo que Pablo, la verdad. Soy muy gallinita. Yo te entiendo, yo también me habría paniqueado. O sea, yo siento que le habría dicho a mi esposa, ¿qué estoy haciendo aquí? Creo que me equivoqué. A lo mejor esto no ¿qué hacemos? Le voy a hablar a mi pastor. Es lo que yo pensaría. Le voy a mandar un mensaje. ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿qué onda con Pablo? ¿Puedes leer esa porción y sí, platíquenos? ¿Qué onda con Pablo? Le agarró eso. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, ya me pasé. No, sí, se puede. Andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Qué onda con Pablo? Porque no lo hemos visto hablar, ¿no? En toda esta escena, excepto cuando el Señor se le revela, lo vimos hablar, pero después de eso en realidad no lo hemos visto hablar hasta este momento. Cierto. ¿No? Y lo vemos de alguna manera hasta tomando cierto liderazgo, ¿no? Y no sé, a lo mejor en esta época de sensibilidades diríamos, qué pastor tan grosero, ¿no? Que se pone ahí a decirle. Yo no sé si alguien estuviera ahí como medio estorbando la predicación, le diría, hijo de Satanás, vete de aquí, ¿no? O sea, no lo sé, pero ¿qué piensas? ¿Qué, se le pasó a Pablo la mano? ¿Fue grosero? ¿Está en la carne? ¿Qué piensas? No, para nada, no, justo lo contrario, dice lleno del Espíritu Santo. Exacto. Lleno del Espíritu Santo. Sin duda alguna, creo que algunos elementos en esta historia nos dejan ver que Pablo está siendo guiado por el Señor. Pero ¿qué piensas? ¿Qué piensas de lo que está haciendo Pablo? Pues tiene un denuedo y una pasión por el Evangelio, ¿no? Y lo que decíamos hace rato, o sea, probablemente, pues después de atravesar toda la isla, no sé, como que yo me daría palmaditas en la espalda y diría como de, bueno, pues sembramos la semilla, ya el Señor hará su obra. Y aquí ve que una persona se está, o sea, esto que decíamos, ¿no? Como de la maldad encarnada en una persona, está apartando a otro de la fe. Y Pablo, por un lado, con una pasión
tremenda por el evangelio, pero también un amor genuino por el procónsul, ¿no? Así como de no, o sea, no está enojado con él por ser, no sé, impuntual o algo así, sino está, o sea, tiene este celo del Señor por aquellos que el Señor quiere salvar, ¿no? Y es como de, o sea, sí, como que pareciera que sale de sí, pero no, más bien lleno del Espíritu Santo, dice, así no se van a quedar las cosas, ¿no? Ahí está, tú sí le sabes, por eso tenías que contestar tú. No es un Pablo enojado porque se siente ofendido. O sea, no es su orgullo herido, no es, no te metes con mi Jesús, vas a ver ahorita, ¿no? O que se burlaron de él. Ah, mira, traes un pescadito en el coche, ¿no? Pues a mucha honra, y si no te gusta, ¿no? O sea, no está haciendo eso. ¿Qué le preocupa a Pablo? Que Elimás está estorbando la verdad de Dios. Eso es lo que enciende a Pablo. Como dices, tiene una pasión por el evangelio, y ver que este hombre está lleno de injusticia y apartando los oídos del procónsul, que sinceramente quiere oír. O sea, no es natural tampoco que el procónsul quiera oír la palabra de Dios. Dios está obrando en el procónsul que quiere escuchar, y este hombre está estorbando, y por eso Pablo se atreve a denunciar a Elimás. Oye, también, ¿qué piensas de esto? Corrígeme si tú crees que estoy diciendo algo fuera de lugar, pero creo que Pablo no está maldiciendo a Elimás con un deseo de venganza. Me parece que Pablo está acordándose de su propia condición previa a conocer al Señor. ¿Recuerdan cómo es que conoció al Señor? El Señor lo dejó ciego por un tiempo, y es en ese tiempo donde le entregó su vida a Jesús, entendió quién es Jesús. Y quizás Pablo está deseando lo mismo para Elimás, ¿no? Ok, ¿qué necesita Elimás? Que está lleno de injusticia, que el Señor lo ciegue. Es decir, ya está ciego, pero que el Señor le imposibilite, porque en ese estado de estar imposibilitado, quizás Dios va a abrir sus ojos, ¿no? Entonces, hasta es un acto de amor, Sí. ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí. Justo recordaba, o sea, si hemos visto a alguien hablar con esa autoridad, es también a Jesús, ¿no? Y diciendo cosas bien fuertes igual a personas, y queda claro eso, ¿no? Todas las letras rojas de nuestra Biblia, por más fuertes que parezcan, son palabras que lo que quieren es ganar nuestra alma, ¿no? Son palabras que llaman a nuestro corazón y que nos regresan al arrepentimiento. Entonces sí, aquí Pablo no está nomás, pues eso, como dijiste, no lo está maldiciendo, sino llamándolo al arrepentimiento. De hecho, también otra parte, digo, sí, por un lado hace referencia a eso, ¿no? A cómo Pablo pierde la vista cuando se encuentra con el Señor, pero también me recordaba lo que dice en Hechos 17, ¿no? Cuando dice, bueno, aquí en el versículo 11, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, pues sí, buscaba a quien le condujese de la mano. Me parece que era en la NTV, que venía como otra palabra que me hacía recordar lo que dice en Hechos 17, de que como palmando busquemos a Dios y que Él verdaderamente está cercano a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Claro. como que me recordaban esas dos cosas que muestran eso, ¿no? Que lo que Pablo quiere no es que, pues así como el Señor, no vino a condenar al mundo, sino a que sean salvos por Él. Nuestro mensaje no es de maldición, nuestro mensaje son buenas noticias para que, pues sí, son fuertes, pero son palabras que nos guían al arrepentimiento, que nos llaman al arrepentimiento y a conocer al Señor y a ser salvos por creer en Él. Totalmente. Creo que sería bueno aclarar, porque a lo mejor podríamos sentir, ¿cómo aplico esto a mi vida? Bueno, solo como aclarar, no significa que si estás en tu trabajo y es tu hora de trabajo, y entonces te sientes guiado por el Espíritu a mandar ese lindo versículo a tus amigos en el tiempo de trabajo, y tu jefe te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Es tiempo de trabajar? No te vas a levantar a decirle, hombre perverso lleno de injusticia y corrupción, el infierno está delante de ti si sigues en estos caminos perversos. No, claro que no. O sea,
es tu hora de trabajo, tienes que trabajar. No se está oponiendo al evangelio, ¿no? Simplemente te cachó haciendo otra cosa, ¿no? No distraigas a tus compañeros, predícales, sacrifica tu hora de comida si quieres, o tu descanso para predicar. Entonces es bueno aclarar eso, ¿no? No es como si tu esposo no quiere congregarse, digamos, porque no conoce del Señor. Ya lo había dicho yo, te opones a la verdad de Dios. O sea, ama a tu esposo, sírvele. No está hablando de eso, ¿verdad? Está hablando específicamente de personas que en su corrupción e injusticia quieren, no solamente están negando a Dios, sino estorbando que otros conozcan de Dios. Y creo que lo mejor que podemos hacer es orar por ellos, que Dios trate con ellos, que se revele a sus vidas, que lo puedan conocer y que Dios haga lo que Él ha planeado hacer, ¿no? Y si el Señor los va a quitar, los va a hacer a un lado para que el Evangelio pueda ser predicado, o va a hacer que se rindan a sus pies, pero nuestra labor simplemente es lo que decías: bendecir, amar, servir, porque también el Señor Jesús dijo que debemos bendecir a los que nos persiguen. ¿Qué piensas? Creo que es bueno aclarar eso antes de que, ¿no? de pronto pensemos en eso. Oye, pero otra manera también de verlo, a veces nosotros somos el Elimás, ¿no? Y a veces no escuchamos al Señor y estamos en oscuridad y estamos en esa edad, y Dios tiene que tratar, digamos, de alguna manera un poco más intencional. No sé si sea la palabra correcta, pero a veces Dios permite situaciones fuertes en nuestra vida para llamar nuestra atención, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí. Y justo también, pues eso, ¿no? Como que no, cuando la palabra habla acerca de eso, ¿no? Como recuerdo que en método inductivo venía esa palabra, ¿no? Digo, esa pregunta, o sea, ¿hay algún pecado del cual me deba de arrepentir? ¿Hay alguna actitud que deba de evitar? No nos llama solamente como a ver como lo malo en él y más, y decir como, ay, sí, no, era de lo peorcito, ¿no? Qué bueno que Dios trató con él, sino ver cómo realmente nosotros pudiéramos estar haciendo eso, ¿no? Pues por un lado, no escuchando, no recibiendo, siendo rebeldes contra la palabra del Señor, pero también oponiéndonos a la verdad. Y aquí se nos da una muestra de lo que el Señor va a hacer, ¿no? Es decir, el día en el que separe el trigo de la cizaña y uno se ha echado al fuego que no deja de consumirse, o sea, el Señor va a intervenir a aquellos que se oponen a la verdad. Una vez más, son palabras duras, pero que lo que hacen es llamarnos al arrepentimiento, ¿no? Y recuerdo que el pastor Iber decía, o sea, si tú estás haciendo eso, o sea, no estás dejando que la persona que está a tu lado esté escuchando la verdad, porque a ti no te conviene, ¿no? Porque probablemente eso va a evidenciar que no, como el procónsul, que no necesita más a un mago ahí al lado, porque en el Señor lo va a encontrar todo. Pues el Señor se encarga de aquellos que se oponen a la verdad, de aquellos falsos maestros. Sí, nos llama al arrepentimiento, y de este lado de la eternidad hay una y otra llamada a regresar a Él, pero de que el Señor se va a encargar de la rebeldía y de la injusticia y de aquellos que impiden que otros escuchen el Evangelio y la verdad del Señor, o que conozcan al Señor, se va a encargar, ¿no? Sí, es como de, wow, lo que decías, ¿no? ¿De qué manera pudiera yo estar haciendo lo que Elimas está haciendo? Quizá, pues eso, como impidiendo que otros escuchen con claridad el mensaje del Evangelio, quizá por mi manera de vivir, o quizá por, pues sí, también las palabras que digo, no sé. Sí, arrastrando a otros, ¿no? Hacia alejarlos del Señor. Y como dices, lo bello es que estos mensajes de advertencia son precisamente para el arrepentimiento, pero también es muy esperanzador saber que el Señor va a tratar con aquellos que no solo no quieren saber de Dios, sino que corrompen y llenan de injusticia su creación, ¿no? Y Dios es justo al hacerlo, porque es su creación y ama su creación, y lo que quiere es que las personas vengan al arrepentimiento. Ese es su anhelo. Pero si alguien no quiere esa justicia y gracia y perdón de Dios, también Dios no va a permitir que sigan corrompiendo su
su creación. Y lo que decías hace ratito es cierto. Romanos dice esto, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos que se oponen contra la verdad, ¿no? Entonces es una realidad. Ahora, al final hay una victoria aquí, ¿no? A veces Dios quita la oposición, a veces Dios permite aparentemente que la oposición se salga con la suya, pero nunca es así. Siempre, aun cuando Dios permite situaciones difíciles. Lo digo porque Pablo en ocasiones va a suceder esto, sale victorioso, en otras va a salir apedreado, pero aún así Dios es fiel y bueno y tiene un plan para todo. Pero aquí dice que el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No creyó por el milagro, sino creyó y estaba maravillado de la doctrina del Señor. No puede ser. Primer viaje misionero y el gobernante de Chipre ahora es cristiano. ¿Quién lo hubiera creído, no? Lo hubiera pensado. Qué increíble. Pues muy bien, creo que llegamos al final del pasaje de hoy. ¿Por qué no vamos a responder algunas preguntas? Si tienes va a estar aquí el código QR con tu smartphone. Si tienes ahí, puedes escanear el código QR para entrar a las preguntas. También en la página de www.semillamexico.com, ahí puedes también entrar a la sección de preguntas y respuestas. Y pues vamos, ¿qué te parece si me voy a la última para que podamos responder y las más que podamos? ¿Listo, mi querido Eliseo? Yes. ¿Cómo es? Yes en inglés, dicen. Ok. A lo mejor esta es una pregunta muy profunda, con una necesidad de una consejería, pero al mismo tiempo la respuesta creo que puede ser muy sencilla. Mi pregunta: ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Qué le responderías a alguien que pregunta esto? Está con nosotros, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Así es. Él. ¿Verdad? O sea, pareciera ser una pregunta con una respuesta muy simple. Está con nosotros, pero es así. Ese es el mensaje de la encarnación, ¿no? Emmanuel está con nosotros, está contigo, pero te animamos a venir a una consejería. Creo que no hay nada más reconfortante que un apapacho celestial del Señor a través de los hermanos, pero el Señor está ahí contigo. Perdón, es que se recorren las preguntas. Ahí está. ¿Cómo reconocer cuando una situación viene de Dios? Quizás no especifica cuando es una situación mala o una tentación o una prueba, pero supongamos, ¿cómo reconocer tanto un llamado, ¿no?, como cuando una situación Dios la permite? ¿Qué respuesta tan complicada, ¿verdad? Tú primero. Yo primero. Ok. Si nos referimos a un llamado, creo que la mejor manera es exponerlo a los pastores, a los líderes, a las personas cercanas, maduras, cristianos maduros, sabios que te conocen. Creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Venir al Señor y pedir a hermanos que nos ayuden a discernir la situación. En el caso de que estemos hablando de una adversidad, bueno, creo que cuando viene de Dios o porque más bien, toda situación adversa puede ser una oportunidad para Dios y una oportunidad para una tentación. ¿Cuál es la diferencia? Si te está produciendo crecimiento, si es una oportunidad para alabar a Dios, pues estás siguiendo al Señor. Si te está haciendo una invitación hacia negar al Señor, desconfiar de Dios, suplir tus necesidades en tus propias fuerzas, pues evidentemente ese no es Dios y eso es Satanás. ¿Qué piensas, amigo? ¿Agregarías algo? Pues solo como aunado a la pregunta anterior, ¿no? O sea, que sea cual sea la situación, el Señor está ahí y también nuestro, por así decirlo, nuestro enfoque no debería ser tanto como de
de dónde viene, sino en glorificarle a Él, ¿no? En vivir para Él, en buscar su voluntad, en morir a nosotros y vivir para Él, yo creo. Exacto, enfrentar así, sea la situación que sea, amar al Señor y simplemente servirle, totalmente. Dice, hola, tengo 11 años. Estas preguntas para ti, Eliseo, porque estando ahí encargado del equipo de alabanza, creo que esta va a ser una buena pregunta. Quiero saber qué haremos cuando lleguemos al cielo. ¿Alabaremos todo el tiempo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, por la eternidad estaremos conociendo más y más al Señor y respondiendo en adoración. Totalmente. Digo, supongo que dentro de el alabaremos al Señor habrá muchas cosas que haremos, pero en términos generales es eso, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor está pensando en solo cantaremos. Bueno, no lo sé. ¿Qué piensas, amigo, de eso? Pienso que igual de las maneras en las que alabamos al Señor acá, lo podremos hacer también allá, sirviéndonos entre nosotros. Sí, no creo que específicamente cantando Solamente, ¿no? solamente. Ok, sí. No sé. Totalmente. ¿Creen que una lectura bíblica del año es suficiente o necesito hacer un devocional aparte en otro libro? ¿Qué piensas, amigo? ¿Una lectura qué? ¿Qué decía? Sí, ¿es suficiente con que esté leyendo la Biblia en un plan de lectura de un año? ¿O aparte de esa lectura debería ser su devocional? ¿Qué piensas? Pues la palabra es viva y eficaz. O sea, la otra vez nos compartía un amigo como justo una persona que para su familia era inalcanzable, era su abuelito. Y entonces lo que hizo su esposa fue dejarle una Biblia ahí al lado. Su abuelito era así, nos contaba que era como de lo peor y que no se le podía mencionar nada del Evangelio, y solamente su esposa le dejó una Biblia ahí al lado y la leyó toda, se convirtió al Evangelio y toda la familia vio esa transformación en él, se hizo pastor y gloria a Dios. O sea, como que la lectura de la palabra nos lee también a nosotros y decir, no sé. Te entiendo totalmente. O sea, la palabra es suficiente. Si solo quieres hacer la lectura, está bien. Si, digamos, a veces pienso que el devocional y la lectura pueden ser dos modos distintos de estar expuestos a la palabra, ¿no? La lectura puede ser este tiempo donde solamente lees sin estar meditando sobre una porción, sino simplemente lees, ¿no? Y vas en ese flujo de la lectura. El devocional es como una pequeña porción que apartas y reflexionas acerca de ella. Pues el estudio, pues es el tiempo de la clavadez, ¿no? Agarras tus colores, tu pluma, tus comentarios. Es un tiempo distinto dentro del estudio de la palabra. Pero lo que tenemos que hacer es estar en la palabra. Entonces, si, no te presiones. Si estás leyendo todos los días, síguelo haciendo. Si aparte de la lectura añades un tiempo devocional donde solo reflexionas, por ejemplo, los salmos, como que es un buen lugar para el devocional, o alguna carta pequeña, está increíble, ¿no? Es como la dieta, ¿no? Es variada y puede ser útil de esa manera, ¿no? Y eso, o sea, como que es tan deliciosa que, o sea, como que me brincó un poquito la pregunta por lo que decía, como si es necesario. O sea, es tan deliciosa que no necesitas más, pero es tan deliciosa que también como que va a ser muy natural que quieras más, ¿no? Exacto. Qué bonita manera de ponerlo. Exacto. Es suficiente que la simple lectura de la palabra está llenándote, pero también sí es tan deliciosa porque solo tener un tiempo de lectura, ¿no? ¿Es válido pedirle a Dios que nos defienda? ¿Bajo qué términos? Okay, a ver, dime qué opinas de lo que voy a decir. Creo que cuando estamos viendo a Pablo pidiendo que Dios intervenga, otra vez no está defendiendo sus derechos e intereses, no está enojado porque su orgullo está herido, ¿no? Específicamente lo vemos pidiendo a Dios intervenir en una situación de evangelismo, pero
creo que no está mal en una situación de peligro, en una situación difícil, pedir al Señor que intervenga, ¿no? Lo vemos en los Salmos, David pidiendo al Señor vindicación, pidiendo intervenir, pero siempre creo que hay que examinar nuestros motivos, que no sea un motivo egoísta, ¿no? Que no sea como estos dos hermanos que vienen con Jesús a decirle: Señor, dile a mi hermano que dé la parte de mi herencia que me corresponde, ¿no? Y es un pleito entre ellos y Jesús le dice: ¿quién me puso por juez entre ustedes? Entonces simplemente examinar nuestras motivaciones, qué estamos pidiendo, ¿no? Pienso en estos momentos de guerras, como en la guerra civil, donde ambos lados le piden a Dios que, que destruya a su contrario, pero ambos tienen tantas motivaciones indebidas en todo ello, ¿no? Difícil ver quién tiene la razón, pero en fin, no creo que esté mal pedir que Dios te defienda. Simplemente al final, como David: Señor, pues examíname también a mí si yo estoy equivocado y haz tu obra, ¿no? Entonces, otra pregunta dice aquí: ¿cómo reconocer que una situación viene de Dios? Buena pregunta. Creo que ya la hice, ¿verdad? Perdónenme. Dice: un hermano me dijo que en cuestión de comida, bebida o día festivo no debemos pelear los cristianos, pero sí en doctrina. Como iglesia no siempre estamos de acuerdo en todo. ¿Cómo podría decirle a mi amigo que las doctrinas son importantes, pero que éstas no deberían dividirnos? Lo que está pensando con doctrinas es amilenialismo, calvinismo, arminianismo. Entonces, creo que está diciendo que no deberíamos pelear por asuntos de liturgia, pero sí deberíamos pelear por asuntos de doctrina. ¿Qué piensas, querido Chase? Pues el mismo Pablo después, es que en Semillas en Casa vamos terminando los viajes misioneros, o sea, les va a advertir acerca de los falsos profetas, así como Elías, ¿no? Es decir, sí va a haber gente que se está oponiendo a la verdad, ¿no? Y en eso sí el Señor pone eso en nosotros, de cuidar de nuestra familia pues sí, si se está oponiendo a la verdad y si está, pues sí, contraponiéndose a lo que el Señor ha dicho, pues claro que se tiene que corregir y advertir y todo lo que se tenga que hacer. Pero sí, como en cuestiones no fundamentales, ¿no? Les llaman. Pues lo que él dijo, ¿no? Como que al final no vale tanto la pena la división con tal de mostrar tu punto o algo así. Totalmente. Dice el profesor Justo González, es un doctor en historia que ha escrito varios libros de historia de la iglesia y de diversos temas, y él dice: las doctrinas a veces las usamos como ladrillos, pero no para construir, sino para aventárselo al otro, ¿no? Dice: las doctrinas deberían ser un cerco, ¿no? Él lo ve de esta manera: es como si estuviéramos en una meseta, ¿no? Las doctrinas es un cerco que no te permite salir de ahí, ¿no? Que te protege, es el lugar seguro. Pero dentro del cerco hay libertad para que diferentes hermanos tengan diferentes énfasis en doctrina, ¿no? Cuando algo se sale del cerco es peligroso, te vas a despeñar, ¿no? Pero dentro del cerco hay libertad para que diferentes iglesias te hagan un énfasis en diferentes aspectos de la enseñanza cristiana. Entonces, sí, creo que el problema es que a veces nos dividimos por puntos de vista, los cuales solo deberían ser un enriquecimiento, deberían ser algo para ayudarnos a crecer, a amar, a servir. Son estos cercos que nos protegen de salirnos de ahí, ¿no? Pienso en la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, ¿no? No podemos negar la Trinidad, ¿no? Y es este cerco que nos mantiene ahí, pero dentro del cerco hay esta libertad para que distintos hermanos puedan contribuir, ¿no? Diferentes énfasis de diferentes iglesias. O la doctrina de la salvación, ¿okay? Entendemos que la salvación es un proceso que Dios
inicia, ¿no? Que Él da como un regalo. Ese es el cerco, pero dentro ahí está libertad. Entonces, a veces tratamos a hermanos como si fueran herejes, solo porque no tienen nuestro punto de vista, y creo que eso es dañino y peligroso, ¿no? Y siento que al estar diciendo esto, va a haber alguien que está diciendo, entonces no aman al Evangelio. Pero si amas el Evangelio, no vas a buscar destruir y alejar hermanos solo porque tienen diferentes énfasis. Incluso, quizás hay unos que tienen una cierta mala teología, pero eso no los hace unos herejes, ¿no? Y debemos cuidar a los demás. Bien, pues no terminamos todas las preguntas, hay varias todavía aquí, pero vamos a seguir. Creo que vamos a tener que hacer una sobremesa solo para responder todas las preguntas rezagadas, pero gracias por acompañarnos, por mandarnos sus preguntas siempre, estamos para servirles. Y por qué no terminamos con una oración dándole gracias a Dios y adorándole, ¿les parece? Vamos. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has regalado para estar juntos, para poder adorarte, para poder estudiar tu palabra, para poder escucharte, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en una misión. Queremos ser parte de esa misión. Ayúdanos a ser sensibles a lo que tú estás haciendo, Señor, ahí en nuestra colonia, con nuestros vecinos. Como iglesia, Señor, ayúdanos a adorarte, a servirte, a estar juntos, y que, Señor, seas tú quien levantes a las personas que tú quieres usar para estar sirviendo, para estar predicando el Evangelio. Y en la oposición, Señor, ayúdanos también a confiar en que tú usas todas las cosas para revelarte, Señor. Y te pedimos por los elimás que andan por ahí, que tú puedas hacer tu obra en ellos para que te conozcan. Te pedimos también por los procónsules de este mundo, que nos des oportunidades de que puedan conocer el Evangelio, puedan conocerte a ti. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a permanecer adorándote. Te lo pedimos, Señor.